Buenos días, estoy en la materia de Derecho Agrario, estoy en el vídeo número 1. En estos vídeos que voy a ir haciendo, voy a explicar todo aquello que hemos visto en clase y que pudiera querer ser recordado por ustedes. Este vídeo tiene la finalidad, ¿verdad?, de resumir todo aquello que se vio en clase y que ha sido grabado, pero que en las grabaciones por pase de lista u otras cuestiones, ¿verdad? Además de que es una grabación muy prolongada, son 3 horas. Pretendo, ¿verdad?, que esto sea un poco más corto, sí, en cuestión de tiempo, para que ustedes tengan algo más ameno, más rápido también para verlo. Sí, estos videos van a tardar entre 15 a 20 minutos, probablemente hasta menos. Voy a procurar, la intención es que en este video quede todo explicado, sí, para que ustedes en algún momento dado puedan usarlo como fuente de consulta. Bien, les doy la bienvenida, sí, a este nuevo curso. Y voy a empezar ya, no voy a perder el tiempo más. Vamos a empezar a explicar lo que hemos visto. Voy a recordarles que en la clase del día 5 de mayo vimos la historia del derecho agrario, hablamos un poquito de esa historia, definimos lo que era derecho agrario y recuerden que se define como conjunto de normas jurídicas que regula al ejido y la relación entre los ejidatarios. Bien, en esta definición podemos ver que hay un conjunto, ¿sí?, que hay varias normas, ¿sí?, y estas normas, pues principalmente la norma principal se dijo y se mencionó que es la Constitución, ¿sí?, que hay que recordar que nuestra Carta Magna es la primera fuente, es la fuente primaria, es la norma de más alta jerarquía, y debajo de ella vienen las normas secundarias, entre las que se encuentra la ley agraria. La ley agraria sí es nuestra ley, sí, pero no es la única, sí, hay otras normas que están integradas en este conjunto de normas del conjunto que se habla en esta definición. Así que bueno, este conjunto de normas, sí, recuerden, está definido así el derecho agrario, porque no hay una sola norma, son varias, entre las que se encuentra de más alta jerarquía la Constitución. Bien, decimos que es un conjunto de normas que regulan al ejido. Esta es la otra palabra que también estuvimos hablando de ella en clase, ¿sí? Y quedamos que ejido es el conjunto, o sea, decir, de parcelas, que así es el nombre correcto. Conjunto es un conjunto de parcelas, ¿sí?, que están destinadas al cultivo. No es lo mismo, ¿verdad?, tener un conjunto, ¿verdad?, de una extensión de terreno, sí, que o alguien sea propietario, estamos hablando de hectáreas de tierra, 100 hectáreas, 200 hectáreas. Eso no es un ejido, sí, no, ese conjunto de tierra, ¿verdad?, esa extensión de tierra, no forma parte de un ejido mientras, primero, no haya un decreto y segundo, esas tierras no estén destinadas al cultivo, sí. Pero en cambio, ¿verdad?, si hay un conjunto de tierras, un conjunto de parcelas, una extensión de terreno que ha sido destinada por decreto inclusive, eso es un ejido, ¿sí? Aquí en la ciudad ya casi no los encontramos, vamos, no están ya, había ejidos, pero ya no hay, sí se han transformado. Hoy lo que era el ejido 1 de Mayo ya no lo es. Teníamos un ejido Vergara Tarimoya, ya no lo tenemos, ya están poblados, sí, ya forman parte de la ciudad, sí, ya no son, ya es una comunidad urbana, ya no es propiamente un ejido, sí, ya esas tierras se destinaron a otra cosa, sí, y por lo tanto han dejado de ser ejidos. Pero sí existen los ejidos y mucho en todo el territorio nacional. Sí, regularmente los encontramos en zonas rurales, en los pueblos, en los ranchos. Ahí es donde encontramos la tierra todavía participando de esta figura que es el ejido. Sí, así que bueno, esta es una explicación para que palabras sencillas sí comprendan lo que es un ejido. Sí. Esta materia, recuerden también que les comenté que el derecho agrario tiene una finalidad, si debiera tenerla, de hecho la tiene, sí, que es la de conseguir, ¿verdad?, nosotros como país, como nación,
conseguir la independencia alimentaria, ¿sí? Esta independencia alimentaria significa que somos autosuficientes produciendo nuestros alimentos, ¿sí? Que producimos nuestros alimentos, que no requerimos, ¿verdad?, de comprar alimentos a otros países importándolos, ¿sí? Entonces el derecho agrario tiene esa pequeña finalidad, entre otras, ¿sí? Pero se puede decir que es una de las más relevantes, ¿sí? El conseguir la independencia alimentaria, ¿sí? Esto es que nuestro país, ¿verdad?, produzca, ¿sí? Y con esa producción seamos autosuficientes. Esta independencia alimentaria pues, nos debe llevar a satisfacer las necesidades de toda la población que hay en el territorio, ¿sí? Y que pues los alimentos estén satisfechos, ¿sí? No otros productos, estamos hablando de alimentos, de aquellos que se siembran, ¿verdad? Y que se cosechan al final. ¿Sí? Estos productos que son importantes e indispensables para la vida humana, ¿sí? Y también para nuestro país. Así que bueno, independencia alimentaria, recuerden, es conseguir la autosuficiencia. El derecho agrario es ese conjunto de normas que en un momento dado nos debe llevar nos debe conducir a esa autosuficiencia alimentaria para poder ser independientes. Lo contrario de independencia alimentaria es dependencia alimentaria. Depender de algo, depender de alguien, ¿sí? Y esta dependencia significa también que no producimos nuestros alimentos, que no somos autosuficientes y que por esa razón tenemos que adquirirlos en otros países, de otros países, ¿sí? Ya sea importándolos, ¿sí? Estas importaciones pues ocasionan, ¿verdad?, gastos para el país, ¿sí? Y pues no es nada bueno porque muchas veces el estar dependiendo de otros países pues pudiéramos hacerlo, provocar la carencia en nuestro país, ¿sí? Así hemos sufrido en nuestro país por depender de los alimentos de otros países. Hemos sufrido, ¿verdad?, de carencias, por ejemplo, en el maíz, ¿sí? En la caña de azúcar, en el huevo, ¿sí? Productos que nosotros se producían aquí en México y ya no se producen y entonces tenemos que importarlos de otros países. Dependemos, nuestros alimentos, ¿sí? Dependen de otros países. Así que el derecho agrario tiene esta finalidad, ¿verdad?, de crear normas, de que el legislador va creando unas normas que ayuden a que las tierras que están destinadas al cultivo produzcan, ¿sí? De nada serviría tener tierras de cultivo si no las ponemos a producir. Así que bueno, nuestro legislador está preocupado de eso, ¿sí? Los tribunales también a la hora de juzgar deben pensar en esta finalidad que tiene el derecho agrario, ¿sí? Al final del curso compararemos, ¿verdad?, el derecho agrario de nuestro país con otros países, haremos una comparación y veremos en un momento dado si a nuestras normas de derecho agrario les falta algo o no les falta, ¿sí? Pero bueno, lo dejaremos para casi el final del curso. Bien, otras palabras que en un momento dado mencionamos en nuestra clase es la palabra dotatorio y restitución. Sí, son dos palabras que son aplicadas de manera casi exclusiva en derecho agrario, ¿sí? O tienen una connotación, tienen un sentido en esta materia, ¿sí? Diferente a lo que pudiera ser en derecho civil, en derecho mercantil, en derecho administrativo. Así que bueno, aquí aprovecho para recordarles que las figuras que vamos aprendiendo en diversas materias pueden tener diferentes connotaciones, diferentes significados. Por ello debemos poner atención, ¿verdad?, en qué sentido debemos darle a la palabra, ¿sí?, al término jurídico o a la figura jurídica, ¿sí? Así que bueno, podemos encontrar, por ejemplo, sucesiones en materia civil, ¿sí? Pero la forma de regularlo es diferente, ¿sí? Esa figura en materia agraria responde a otra normativa, responde a otra preocupación, ¿sí?, y que el legislador le ha dado ciertas características. Por ello, cuando hablamos de sucesiones en materia agraria, nos referiremos a ellas de esa manera, sucesiones agrarias. No podemos decir la palabra sucesiones, ¿sí?, porque entonces podríamos estar pensando de sucesiones en materia civil y no se regulan de la misma forma, ¿sí? Así que hay que ver las figuras, ¿sí?, que podemos encontrar en diversas materias y que tenemos
que aprender, ¿sí? Comprender el sentido que hay en cada una de ellas y en las diversas materias del derecho, ¿sí? Así que en derecho civil podemos encontrarnos unas figuras que están reguladas de una manera, en derecho agrario lo estarán de otras, ¿sí? La palabra puede significar lo mismo tal vez, sí, pero con un significado, con una connotación, con un sentido diferente. Esto no quiere decir que haya errores, no, simplemente que hemos querido diferenciar o tomar la naturaleza de la materia, ¿sí? En la materia agraria hay diferentes preocupaciones, ¿sí? Diferente a lo que pudiéramos, diverso a lo que pudiéramos encontrar en materia civil. Los problemas de un ejidatario, los problemas de un ejido pueden ser y son diferentes a los que vamos a encontrar en una familia o en la relación entre particulares que no tienen la calidad de ejidatario, ¿sí? Entonces, por ello debemos tener cuidado, ¿sí? De las figuras que vayamos aprendiendo y entender, ¿sí? Que el maestro de Derecho Civil nos puede explicar una cosa en materia de sucesiones y en materia agraria, nuestra profesora de agrario, en este caso yo, ¿verdad? Su servidora, les va a explicar las diferencias que hay, ¿sí? En materia agraria, ¿sí? Sean de mentes, intenten comprenderlo, ¿sí? Intenten no de aferrarse a que tiene que ser regulada de la misma manera en una u otra materia, ¿sí? Bueno, yo creo que es suficiente para que ustedes entiendan, ¿verdad? Que las palabras que vamos a aprender aquí van a tener un sentido, un significado, a veces van a variar respecto de otras materias. Bien, estaba yo con dos palabras, la palabra dotatoria y la palabra restitución, que las van a encontrar en otras materias. Sí, aquí en materia agraria se dota a los campesinos de tierras, ¿sí? Pudiera parecerse la figura a una donación, pero realmente la palabra que se utiliza en materia agraria es dotar. Dotar al campesino, sí, cuando el presidente de la República, el Ejecutivo Federal, decreta, ¿verdad?, dar tierras a los campesinos, realmente lo que hace en ese decreto es dotar de tierras a los campesinos, ¿sí? Así que bueno, pareciera una donación, pero realmente no es la palabra correcta, ¿sí? La palabra donación es un contrato, ¿sí? El decreto no es un contrato, ¿sí? Es un mandato, en este caso del Ejecutivo Federal, ¿sí? Bueno, todos los decretos son hechos por el Ejecutivo, ¿sí? Entonces este decreto, ¿sí? Es un mandato de una autoridad administrativa, en este caso, ¿sí? Y es muy distinto a un contrato de donación. El contrato está hecho entre particulares, ¿sí? Aquí no hay dos particulares, estamos hablando del Poder Ejecutivo, del Presidente de la República, ¿sí? Que otorga, ¿sí? Da tierras a los campesinos para que las destinen al cultivo, ¿sí? Pareciera que da, pareciera que cede, pero realmente la palabra que encierra todo ese significado, ¿sí? Que encierra el hecho de que el Ejecutivo da tierras a personas, a campesinos, a ejidatarios, ¿sí? Para que cultiven, es dotación, ¿sí? Así que bueno, ahí tienen el sentido de la palabra dotación. Hay otra palabra que es restitución, ¿sí? La palabra restitución la vamos a encontrar en materia penal, la vamos a encontrar en materia administrativa también, ¿sí? Pero aquí en materia agraria, cuando hablamos de restitución, debemos pensar en aquellos campesinos, en aquellos ejidatarios, ¿sí? Que han sido despojados de sus tierras, ¿sí? Se les restituye, ¿sí? Al hablar de restitución estamos hablando de que un grupo de campesinos, un ejido, ¿sí? Ha sido despojado, ¿sí? De esas tierras que en algún momento dado, de las tierras de las que fueron dotados con ese decreto presidencial, ¿sí? Y que por alguna circunstancia, ¿sí? Han sido despojados, se les ha quitado, ya no tienen esas tierras, ya no las poseen, ya no son de ellos y ya no pueden usarlas, pero de alguna manera, ¿verdad?, podemos devolverla. Y para devolverle esas tierras existe la restitución, ¿sí? La restitución, por lo tanto, es la acción, ¿verdad?, de devolver esas tierras de los campesinos, esas tierras de cultivo, a los ejidatarios. Bien, espero que vayan comprendiendo, ¿sí? Si de todos modos quedan dudas, queda algo que quieran saber, háganmelo saber, comuníquenmelo, ¿sí? Ya sea por Classroom o en clase, ¿sí? Y yo les haré un nuevo vídeo donde siga yo explicando aquello que tal vez se me olvidó, ¿sí? O que tal vez en lo que ha quedado duda.
Bien, también mencionamos, ¿verdad?, en la historia, ahí tenemos la diapositiva 2, 3 y 4, donde hablamos de la historia de del ejido y del derecho agrario. ¿Sí? Recordar, ¿verdad?, que hay una época prehispánica donde hay culturas indígenas. Estamos hablando de los mayas, de los toltecas, de los olmecas, todas estas culturas indígenas que existieron en nuestro país, que todavía algunas existen, pero ya en grupos minoritarios. Y estas culturas tuvieron cultivos, sí, sembraron, cosecharon, tenían cierta organización, sí, muy distinta a la que podemos tener hoy. Sí, y en aquella época, bueno, el derecho agrario prácticamente no existía o estaba regulado de otra forma. ¿Sí? Cuando llegan los españoles, no, tampoco existe derecho agrario, ¿verdad? Porque los campesinos fueron despojados de sus tierras, ¿sí? Y estas extensiones de tierras, bueno, se convirtieron en latifundios dirigidas, ¿sí? Y en la que tuvo la propiedad algún español, ¿sí? Alguna persona que colonizó, ¿verdad? Que llegó conquistando estas tierras, ¿sí? Apropiándose de las tierras para el cultivo. Muchas de esas tierras, como ya no, la persona que se convirtió en propietario, ¿verdad? Quedó en calidad de propietario, en posesión de las tierras, pues ya no las destinó al cultivo, ¿sí? Mientras que los indígenas las destinaban al cultivo, pues esta persona que colonizó, que conquistó, ya no tuvo el mismo interés, ¿sí? Y muchas de esas tierras que fueron despojadas, ¿verdad? Con las que se despojó a las culturas indígenas, pues quedaron inactivas, quedaron improductivas. Pero lo que apareció, ¿verdad? Fueron grandes extensiones de tierras en manos de hacendados, ¿sí? De personas que tenían las tierras, ¿sí? Y simplemente estaban ahí, la gran extensión de tierra. Otra palabra que vimos también fue latifundio, y aquí lo vamos a mencionar en este momento. Latifundio es una gran extensión de tierra, ¿sí? Y en este caso esos latifundios pues eran propiedad de un hacendado, que regularmente era un español, aunque bueno, también cuando eso fue en la colonia. Ya después en la independencia, vino la independencia de nuestro país, sí, seguían los latifundios ya en manos de algunas personas que, pues, vamos a llamarle mestizos, ¿verdad? Que eran ya mexicanos, sí, pero seguían, ¿verdad? Teniendo esas grandes extensiones de tierra, latifundios, sí, y seguían sin cultivarse, seguían sin producir. O muchos de estos latifundios que llegaron a producir, ¿verdad? Tenían peones, tenían campesinos, tenían gente trabajando en ellos, y pues realmente quienes trabajaban las tierras pues era el campesino, el peón, ¿verdad? Que estaba ahí haciendo jornadas laborales extensas, ¿verdad? De sol a sol, ¿sí? Y pues no, recibían muy poco. Quienes realmente la trabajaban eran ellos, pero la ganancia que recibían era, vamos, casi nada, ¿sí? Prácticamente eran esclavizados. Después vino la revolución, pero bueno, ya lo dejaré para otro vídeo, un vídeo número 2, ¿sí? Pretendo que sea corto para que ustedes no se aburran, ¿verdad? Sea un poco ameno. Así que bueno, lo dejamos aquí y los veo en el vídeo número 2. Que tengan un buen día.